Vamos a empezar con algunos conceptos que son los que vamos a usar durante el año, ¿sí? O sea, lo que son los conceptos básicos de la economía. Entonces, empecemos, diría. Bien. Entonces, si empezamos con los conceptos básicos, de hecho, el primer concepto básico que nosotros tenemos que ver, ¿cuál es? ¿Y cómo se llama la materia? Economía. Y bueno, tonto, definamos la economía. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia social y no exacta que estudia la conducta de los sujetos económicos frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversa y medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. Clarísima. ¿A alguien le queda duda? ¿Se entendió? No, nada. Sí, se entiende. No, profe, A ver, Milagro, explícamela. no lo entendí. Estaba esperando que alguno saltara y sonaste, Milagro. Fuiste la primera, así que explícamela. A ver, Dale. déjame pensarlo. Vos dijiste que la entendiste, entonces ahora la tenés que pensar. ¿Cómo es? ¿Está clara esa definición o no? Este es el problema, esto es lo que yo le decía. Fíjense una definición que cuando te la explican es muy Sujetos simple. económicos entendí. ¿Cómo, Fernando o Francisco? No vi. Sujetos económicos entendí, de ahí más no. A ver, ¿qué entendiste de sujeto económico? Yo creo que estudia cómo se comportan diferentes tipos de economía. No, si estás hablando de sujeto económico no podés hablar de economía. Entonces no entendí, perdón. A ver, primero, ¿por qué es una ciencia la economía? Porque allá por 1700, 1800, un tal Smith empezó y escribió el primer libro de economía, entonces empezó y lo pusieron como ciencia. ¿Por qué una ciencia social? Porque estudia el comportamiento de las personas o de esos sujetos económicos. Ojo, cuando hablamos de sujetos económicos, hablamos de personas físicas y de personas jurídicas. Si hablamos de personas nosotros, como personas, y de las empresas. Entonces, vamos a estudiar el comportamiento de esta gente, de las personas físicas y de las personas jurídicas. ¿Y por qué no es exacta? Porque cambia Porque va cambiando constantemente. todo el tiempo. Porque somos cambiantes. Por eso no es exacta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y si ustedes se ponen a ver, ahora los 20 y pocos años, los 20 años, no piensan lo mismo que pensaban a los 12. Te digo más, en estos momentos no están pensando lo mismo que pensaban hace 2 minutos. A ver, decís, bueno, yo me voy a comprar un pantalón, me voy a comprar un jean y salís con toda la idea de comprar un jean. Pero cuando llegás al negocio, 2 minutos después, el vendedor o la vendedora te muestra un pantalón de vestir. No, chao, me llevo el pantalón de vestir. Pero no iba a comprar un jean. No, bueno, pero me calzó mejor, me gusta más el color, me llevo el pantalón de vestir. ¿Somos exactos? Ni chupados somos exactos. O sea, ese es el problema. O sea, es una ciencia social donde vamos a estudiar el comportamiento de la gente.
que no somos exactos. ¿Por qué? Porque cambiamos, estamos constantes. Afortunadamente estamos constantemente cambiando, porque si no todavía estaríamos en la edad de piedra, viviendo en las cavernas, llevando a las mujeres de los pelos, con el palo en la mano, con el garrote en la mano. Entonces, gracias a eso es que también avanzó la civilización, o sea, nos civilizamos. No sé si nos descivilizamos o nos civilizamos, pero estamos avanzando gracias a eso. ¿Está claro? Estamos hasta ahí, ¿está claro? ¿Se entendió un poco mejor hasta ahí? Ahí estamos hasta los sujetos económicos, hasta lo que había planteado Fernando. ¿Eso era más o menos lo que había entendido Fernando o no? No. No, profe. Ahora viene otro tema. Frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversas. ¿Cuáles son los fines que tenemos las personas jurídicas y las personas físicas? ¿Cuál es el fin que tenemos? Vivir bien, ¿Qué fin ganar tenemos? plata. Cumplir con nuestras obligaciones y ¿Cómo? Maldonado, te digo Maldonado porque es lo que vi en el chat. ¿Cómo es? cumplir con las obligaciones y los deberes. No. Satisfacer necesidades. ¿Puede ser la satisfacción de las necesidades? Satisfacer necesidades. El fin nuestro es vamos a estudiar a las personas para ver cómo satisfacer las necesidades. ¿Cuál es el problema de las necesidades? Que son infinitas. Porque todos los días o cada 2 segundos te aparece una necesidad nueva. Por la televisión, porque son más grandes, porque son más viejos, porque... Entonces, vamos a estudiar a las personas para ver cómo satisfacen esas necesidades. Ojo, el tema de plata, Fernando, ya lo vamos a hablar, pero hasta en esta parte no vamos a hablar nunca de plata. No vamos a hablar nunca de plata. ¿Sí? Entonces, tenemos que satisfacer las necesidades, que son infinitas. Pero después me dice, medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. ¿Qué es eso? Los recursos. Los recursos son limitados. Que lo que nosotros tenemos, que serían los recursos, son escasos. Y esos recursos tenés que ver, dame un segundo, termino la idea y te escucho. Esos recursos son escasos, pero ¿por qué son susceptibles de aplicación alternativa? Porque tenés que empezar con esos recursos, tenés que ver cómo tratás de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas. Sí, no sé quién era el que lo hice callar, por favor, perdón. No, iba a decir eso, o sea, que cuando dice aplicación alternativa es porque tenés pocas cosas y no la puedes dividir para cumplir todo, tenés que cumplir tal vez las más importantes, o sea, necesidades que puedan satisfacer a la mayor cantidad de personas posible. Puede ser eso. Bien, pero ahora, ¿cuál es el principal recurso que tenemos las personas? ¿Qué silencio? ¿La inteligencia? No. ¿El tiempo? Fuerte. Fuerte de nuevo, sí. Sin miedo. ¿El tiempo? Exactamente. El tiempo, la vida, llámelo como quieran. ¿Y es escaso el tiempo? ¿Es escaso o no es escaso? Sí. ¿Depende? Sí, dependiendo ¿De qué? de la prolonguidad de la vida. ¿O de la ¿Es escaso? gestión? Es escaso porque si las necesidades van cambiando,
no tenés mucho tiempo para satisfacerla. Entonces uno tal vez destina mucho tiempo a cumplir una necesidad y cuando la logra cumplir surgieron 3 más. Entonces perdiste tiempo. Puede ser así. No, el tiempo, Yo a creo ver, que se Me parece pierde. que es del punto de vista. Porque si No, vos a lo ves ver, es como Yo mucho, creo que el tiempo, en general es como poco. yo a creo que ver, el no tiempo entiendo, es un Emilce. recurso limitado. Para un cachito, para un cachito. A ver, Emilce, ¿cómo es eso? Que, o sea, si vos pensás como en una vida, sí es mucho tiempo, pero si la ves como en general, una sola vida no es mucho tiempo. Yo tengo una pregunta, Emilce. ¿Qué es mucho y qué es poco? Y dependiendo del punto de vista. A ver, explícate mejor. Y, por ejemplo, para uno, la vida son más o menos promedio 80 años y parece mucho. Pero si vos te fijas en la historia o lo ves de un punto más global, 80 años es poco. Entonces, ojo con eso. Nada es mucho ni poco, sino con respecto a qué. Sáquense esa palabra de la cabeza y de su léxico en ingeniería. Nada es mucho ni es poco. Por eso, vos decís 80 años es mucho si lo comparás con un tipo que se murió a los 50. Sí. Pero O si lo como vos comparas dijiste, con también. respecto a la historia de la humanidad, es, como te dicen, el famoso reloj biológico, no sé si llega a décimas de segundo. Entonces, ojo con eso. Nada es mucho ni es poco, sino con respecto a qué. En este curso hay muchos alumnos. Y si lo ves en un aula chica, sí. Ahora, si lo ves en toda la facultad, decís, no, es un número muy chico. Entonces, ¿es mucho o es poco? Entonces, ojo Y con eso. sí, No depende cómo se digan mire. por eso. Entonces, no es ni mucho ni poco. O sea, vos tenés que decir, che, ¿es mucho o es poco? ¿Con respecto a qué? Hay un rasgo ¿Se del tiempo entiende? por ahí que es sí muy fuerte, que tiene que ver con su escasez, que es la irreversibilidad. O sea, es como un recurso no renovable por definición, ¿no? O sea, uno no puede recuperar el tiempo. Uno por ahí dice, usa vulgarmente, qué sé yo, no hice algo esta mañana y recupero el tiempo esta tarde. Pero en realidad estoy usando otro tiempo para hacer lo que debía haber hecho antes, ¿no? Es como algo que voy quemando, es como esos puentes colgantes en las películas de Indiana Jones, que se va cayendo a medida que uno lo va cruzando y no puedo volver atrás de ninguna forma, ¿no? Entonces, es un rasgo fuerte, digamos, de de su limitación y de su escasez. Pero, como bien dice el ingeniero, el término cuantitativo es relativo a la escala que estoy usando. ¿Estamos? Con lo cual, entonces, es el tema. Siempre los recursos son escasos. Y el tiempo nuestro, ¿cuántas veces decís, hoy me levanto y me voy a visitar a mi amiga, me voy a ver a mi novio o a mi novia, me voy a jugar fútbol o me voy a tomar un té o esto, lo otro, y cuando te llegas a acostar empezás a ver qué hiciste en el día y no hiciste ni la mitad de las cosas? Entonces, a ver, mal que nos pese los recursos que poseemos, insisto, y ojo con esto, nunca me han escuchado hablar de plata. La plata no es un recurso, es un medio. Que quede claro, entiendan eso. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre recurso y medio? Que ya vamos a llegar a definir bien lo que son recursos y el medio es la plata te sirve para lograr un objetivo. Es el medio que te sirve para lograr el objetivo. Aparte te digo una cosa, a ver, partamos de la base, ¿qué es la plata? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos Medio dos de clases cambio. para hablar de moneda, pero la plata no deja de ser un simple papel. ¿Qué valor tiene? El valor que vos le das. ¿Qué valor tiene un billete de 1000 mangos? ¿Cómo
como valor intrínseco. ¿Qué valor tiene? Un peso de papel. Que representa 1.000 pesos. Sí. Sería como un medio de intercambio, por así decirlo. Totalmente. Vamos a llegar a que es un medio de intercambio para lograr acciones de compra-venta. Ya lo vamos a definir, la moneda ya lo vamos a ver más adelante. Quédense tranquilos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, toda esta definición que nadie me la supo explicar, que algunos dijeron que era fácil, la vamos a hacer fácil, como les decía antes. ¿Qué es la economía? La economía estudia cómo las sociedades, las personas, ya sean jurídicas o físicas, administran los recursos escasos con el objetivo de obtener o de producir bienes y servicios para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas. ¿Esa definición está más clara? Y sí. Sí. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Porque ustedes tienen esta, después tienen economía de la empresa, tienen costo y presupuesto, tienen proyecto de inversión, tienen varias materias. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a ver cómo administramos, y ojo que los ingenieros tenemos mucho de esto, cómo vamos a administrar esos recursos que son escasos, que no tenés gente, no tenés espacio, no tenés máquina. ¿Cómo administrar esos recursos para producir bienes y servicios para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Ahora se entendió un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora lo quiero escuchar. Profe, ¿podría volver un poquito si les hago captura? Perdón. De cualquier manera lo vamos a subir, ¿eh? Esto lo vamos a subir. Gracias, profe. Ahora lo quiero escuchar, porque estamos hablando de necesidad de recursos, de bienes y servicios. Vamos a ir definiendo cada uno. ¿Qué son las necesidades? Algo Algo que nos hace feliz. De a uno, a ver, ¿cómo es? Falta. Algo que nos hace feliz, que nos hace falta para vivir. ¿Nunca compraste algo que no te hacía feliz o no te hacía falta? Es la necesidad, sensación de necesitar algo, no sé. ¿Quién fue la que habló? Habla de nuevo, por favor. Hola, ¿cómo le va? Es la sensación. Hola, Ana. Pero vos dijiste que necesitabas algo. ¿Nunca compraste algo que no necesitabas? Bueno, o que nos hace sentir... Sí, sí. Al principio crees que lo necesitas, pero cuando realmente lo tenés te das cuenta de que no lo necesitabas o no te hace feliz. O podías resolverlo con otra cosa que ya tenías en tu casa, por ejemplo. A ver, si ustedes abren su placar y miren la pavada que les digo, se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que han comprado que no necesitaban. Pero porque está relacionado a, o sea, la sensación de carencia de algo, pero no necesariamente es algo que necesitemos para subsistir, sino que, bueno, está unido al deseo de satisfacer esa necesidad. Hay una palabra que me gustó, que es la que vamos a ver en la definición. Pero volvemos a lo mismo, ojo. ¿Qué es lo que pasa? Entiendan que muchas veces vamos a pagar el shopping y te terminás volviendo con 3 bolsas y no ibas ni chupado a comprar eso. Pero te volvés con un pantalón, una remera, un par de zapatos y fuiste a pagar, a lo mejor fuiste al cine, el shopping. Bueno, pero creo que eso no lo veo como algo que no lo metería dentro de necesidades, sino como un gusto. ¿Y por qué lo compraste? De gusto, pero no porque lo necesito. Y bueno, pero al fin y al cabo lo compraste como una necesidad. Puede ser porque creías que lo necesitabas
y la necesidad fue momentánea. Y después la cumpliste y ya está. Vas pasando, ves la vidriera y decís, me parece que me falta un pantalón. Entonces entras y lo compras. Después llegas a tu casa y te das cuenta de que no te faltaba realmente. Pero la necesidad se creó y ya se cumplió. Es que las necesidades Fue también momentánea. van cambiando dependiendo la posibilidad económica. Creo que cuanto más posibilidad tenés, Más guita te gastar. producen más necesidades. Creo que estamos acostumbrados a gastar en cosas innecesarias. Ni. Estoy hasta ahí de acuerdo, pero no tanto. A ver, insisto. Pero no es también porque te hace feliz. Sí. Si nadie está diciendo que no. Pero a ver, ¿cuántas cosas compraste que te hicieron feliz y después no las usaste? Uf. ¿O no? Sí. Y entonces, ¿cuántas cosas tenés en tu placar todavía colgadas con la etiqueta? ¿Cuántas cosas tenés en tu placar que la usaste una sola vez en la vida? Varias. Y mujeres no me mientan, porque tengo 3 en casa, así que lo conozco bien, y no es por ser machista ni nada. ¿Cuántas veces abren el placar, así se le cae la ropa y dicen, no tengo qué ponerme? Sí, eso es cierto. ¡Ah! Y tenés el placar hasta la jeta de ropa. Insisto, tengo 3 en casa, con lo cual lo conozco muy bien. Insisto, y no empecemos con macheta, qué comentario, no, eso... a ver, así como le dije de política, tampoco me interesa el machismo, ¿no? Insisto, yo no pertenezco a ningún ismo, ni al machismo, ni al feminismo. Me parece que los extremos son muy malos. El tema es simple, es así. ¿Está? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Insisto, estamos tratando de bajar la realidad. No quiero que nadie se enoje ni empecemos discusiones tontas. ¿Está? Pero ¿pasa o no pasa? Che, tenés en el placar un montón de cosas. ¿Cuánto usas? Y después decir, no, necesito otro pantalón. Che, pero tenés 4 pantalones. No, pero necesito otro. Y todo digo al hombre también. Pues ese es el tema. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son las necesidades? Hay un par de palabritas que dijeron por ahí, que creo que Ana dijo y no sé quién más. La necesidad es una sensación. Sentís que lo necesitas, o sea, que te falta algo o que lo querés. Entonces vos sentís, che, me falta un pantalón, o vas paveando por el shopping, ves un pantalón, qué bueno que está, tengo ganas de tenerlo. ¿Está? Por más que no fuiste a comprarlo, no te hace falta, tenés 15 pantalones, pero querés ese. De hecho, si tenés 3 pantalones o un pantalón y se te rompió, y lo tenés que reemplazarlo. Entonces, por eso son sensaciones, creo que Ana lo dijo y no me acuerdo si alguien más, de carencia, che, me falta eso, o de apetencia, lo quiero, que son físicos o espirituales, y que para lograrlo debes desarrollar algún tipo de actividad. ¿Claro? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Cuando alguien, un ejemplo, no va, no sé, al centro a dar una vuelta y por el marketing o los carteles o ofertas está uno comprando un pantalón, ¿se podría decir que eso te activa la necesidad? No es que te activa, insisto, es una sensación, che, está barato, lo compro. Es una sensación, es como que la sensación que es algo que lo tenés adentro, que vos sentís. Y vos decís, Como un che, está barato. impulso. Sí, puede ser un impulso, llámalo como quieras. ¿Está claro? Pero insisto, ¿cuántas veces saliste a pavear al shopping, al centro, donde sea, y te paraste en una vidriera, qué bueno que está, y mirá, está baratísimo, y bueno, lo compro? ¿Por qué? Porque el cuerpo te hizo una cosa así, y fue una sensación.
Es que Ok, muchas veces una también, remera. muchas veces sabes, o sea, salís sabiendo que va a haber algo que vas a comprar, o sea, que vas a ver algo que te va a llamar la atención al shop, por ejemplo. No A ver, sabes efectivamente qué. cada vez que salís, sabés que algo te va a llamar la atención. A lo mejor, insisto, salís, vas al cine y te volvés con un par de zapatos. Y decís, che, estúpido, no fuiste al cine. Y sí, pero me gustaron los zapatos y me los compré. O sea, ese es el fin de los negocios, ¿no? Ese es el fin de los negocios. Me van a hacer hablar muchas pavadas, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo primero que encontrás? Ustedes no se cruzan con un supermercado ni chupado. En los grandes hipermercados, ¿qué es lo primero que encontrás cuando entras al hipermercado? Todos caramelos, Cosas tecnológicas. chocolate, comida. ¿Qué es lo primero que encontrás? Cosas tecnológicas. Por ejemplo, en Córdoba, sí, en ¿Y qué el más? Carrefour. Ofertas. Y después en las cajas tenés chocolates para que lo vayas comprando y golosinas mientras esperas. No, jabón en polvo, digo, no encontrás. Lo primero que encontrás en los grandes supermercados, como bien decía Fernando, son las cosas tecnológicas y la ropa. ¿Por qué encontrás eso? Ustedes vieron que cuando entran a un supermercado, Carrefour, Walmart, todos los grandes, lo primero que encuentran es la ropa, la tecnología, los electrodomésticos, después encontrás los autos, ¿por qué encontrás eso primero? Porque primero vos venís caminando, sobre todo los hombres que somos tontos, y te ponen los televisores de 250 millones de pulgadas. ¿Y qué te ponen en los televisores? Fútbol, ¿Por qué te ponen fútbol? para que te quedes mirando. Para que todos los estúpidos nos quedemos mirando fútbol y digamos qué bueno que está, qué lindo para comprarlo y te lo terminás. Y mirá, y encima te ponen así de grande 12 cuotas de 300 mangos, de 500 mangos, de 1000 mangos, la plata que sea. Y vos después ves, si lo pagás de contado, o sea, si lo pones en cuota, terminás pagando 8 televisores, pero como son 1000 mangos, y decís 1000 mangos, lo puedo pagar y todo lo demás, y te lo terminás llevando. Pero fuiste a comprar el pan y la leche. ¿Y dónde están el pan y la leche? Están en el fondo. ¿Para Por qué? lo Para general, que sí, pase. las cosas están en el fondo. Las básicas Para que están en el pases fondo por del... todas las góndolas, para que pases por todas las góndolas y te tenté con todo y terminé comprando 3, 4, 5, 10 veces más de lo que fuiste a comprar. Y vos vas a ir a un supermercado a comprarte un pantalón, una remera, un calzoncillo, una bombacha, lo que sea, no. Pero vas pasando por ahí, che, qué bueno que está esto, mirá, y está barato, me lo llevo. Y no fuiste a comprar un pantalón. No fuiste a comprar un televisor, fuiste, insisto, vas a comprar el pan y la leche y terminás llevándote un televisor, un aire acondicionado, qué sé yo, gilada. Es la forma que tienen. Y después, como bien decía Fernando, las cajas que tenés, los chocolates, ¿para qué? Porque si tenés un chico, comprame un chocolate, comprame. O vos mismo estás ahí, che, mirá este chocolate, boom, te empezás y te llenás de chocolate y terminás un chancho. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Listo. Miren, son ingenieros, para ser ingeniero tenés que ser curiosos, analicen esas cosas. Las punteras de góndola también están analizadas, todo eso, el supermercado, el día que tengan logística, que creo que la tienen en cuarto o quinto año, analicen un supermercado. El supermercado es el mejor depósito que se puede analizar logísticamente. ¿Estamos? Bien, ¿cómo se clasifica la necesidad? El hecho de que las rueditas del changuito se vayan para la derecha, al lado de la góndola, es otra cosa. Yo lo he visto en un montón de videos. Eso es porque los changuitos están hechos pelota. Sí, eso es falta de mantenimiento. Eso es que están hechos bosta. No. Si vas al Walmart, los changuitos funcionan bien. No. Eso es de que no sirven, están todos sin mantenimiento, están descuidados. No. Lleno de pelo las ruedas. Fíjense, gente, fíjense. En el Carrefour
tiempo y nos hacían ponerle las cosas más caras a la altura de la cara, de los ojos, y lo más barato siempre abajo. ¿Sí? Es así. Y cuando reponés, tenés que poner lo más viejo adelante y lo más nuevo atrás. Perdón, vamos de nuevo. Lo que tiene mayor vencimiento atrás y lo que tiene menor vencimiento adelante. ¿Por qué? Porque cuando vas con el carrito y sobre todo vas apurado, lo que hace es agarrar esto. No sé si habrán visto mucha gente trepado en la góndola buscando atrás. ¿Por qué? Porque los productos de atrás tienen un vencimiento posterior. Sí, cuando vas a comprar lácteos más que todo siempre tenés que buscarlos más al fondo. ¿Estamos? Sí, Carlos. No, les decía, fíjense, volviendo un poco al tema de la definición, fíjense en el ejercicio que uno hace cuando define, y esto es muy importante para cuando rindan, porque se empantanan, ejemplo, el concepto de elasticidad, que ya lo van a ver, típica pregunta de parcial, típico escollo que no logran superar. Las definiciones pueden tener diferentes niveles, de acuerdo al nivel, valga la redundancia, de generalización que yo estoy haciendo. En esta definición que les da el ingeniero, necesidades se caracteriza como una sensación de carencia o de apetencia. Si ustedes prestan atención, prácticamente abarca la totalidad de las circunstancias. Recuerden que estamos en economía, en donde un actor económico va a tomar una decisión, ¿no? Económica, porque estamos en ese campo. No importa que esa necesidad sea algo vital, ya van a ver en la clasificación que se está por desplegar que no todas las necesidades son iguales. Entonces vuelvo a lo mismo, no importa que sea algo vital, o sea, te morís si no la satisfaces, o que sea algo meramente creado o imaginado, ¿no? Que es el típico caso de que en realidad no necesito ningún chocolate, pero como estoy parado ahí 10 minutos esperando que me cobren, termino comprando el chocolate. Lo importante es que yo tengo esa sensación de carencia o tengo esa sensación de apetencia. Digo, hago una definición que me abarca todas las posibilidades, ¿no? Esto es para que, digamos, hagan ese ejercicio de, a partir de casos particulares, sacar una definición que pueda abarcarlos a todos. Porque, digamos, gran parte de la ingeniería es eso. Y cuando uno modeliza matemáticamente, lo que está haciendo es buscar las generalidades que son pertinentes y que me sirven para muchas circunstancias similares, ¿no? Bajo un mismo paraguas. Entonces, así se va ordenando el pensamiento y así yo puedo identificar los fenómenos. Entonces, adelante. Bien. Sí, Camila, puede efectivamente, digamos, es uno de los impulsos, la ambición, que te lleva a tener sensaciones de carencia o de apetencia. Puede ser la ambición, pueden ser gustos que son más triviales, más lúdicos, digamos, pueden ser, digamos, impulsos vitales, digamos, respirar es una sensación de, digamos, yo respiro porque si no tengo una sensación de carencia y eso es indudablemente vital. Pero por ahí no interesa tanto cómo llegamos a las sensaciones, sino identificar que esta es una de las características básicas de las necesidades. Prácticamente uno con esta definición podría abarcar muchos campos, no solamente la economía, pero es específicamente útil para la economía. Bien. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Las necesidades se clasifican en dos tipos: primarias o de subsistencia y secundarias o de civilización. Las primarias son aquellas que nosotros tenemos para subsistir. Y las secundarias son aquellas que, o de civilización, son aquellas que aparecen con el avance de la tecnología. Pregunta. Carlos recién algo anticipó. ¿Un celular es una necesidad primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Actualmente se consideraría primaria, pero depende de qué tanto se desvirtúa, podría ser secundaria. Vamos de nuevo. ¿Es primaria o es secundaria? Para mí es secundaria, porque no es necesaria para vivir.
digamos. Entonces, Camila, lástima que no estamos presenciales. Mañana me voy a tu casa y me das el celular y no lo usas más. Sí, para mí es primaria. O sea, para mí depende de la generación, porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor mi abuelo no tiene celular y no le hace falta, pero yo sí. Camila no Por se quedó ejemplo, hay callada, muchos no. trámites que hay que hacerle a los abuelos. Uno, porque por eso que no tienen celular o no lo saben A usar. ver, le cambio la pregunta. ¿La ropa es una necesidad primaria o secundaria? Primaria. Ojo, fíjate lo que dice ahí. ¿Vos necesitas la ropa para vivir? Y dependiendo del clima. No. Pero ¿y si estás en un clima frío, sí o sí necesitas algo para abrigarte? El frío no existe. No, O sea, pongámonos a pensar, está bien, si vos vas ahora, te vas a morir de frío, pero dentro de varias generaciones va a desarrollar, van a aparecer todo con pelo o con se van a adecuar, como es, van a evolucionar para no tener más frío. Inclusive trae un tipo del sur, por ejemplo, de Ushuaia a vivir acá a Córdoba y vas a ver que va a andar en pleno invierno, va a andar de manga de camisa. Porque para él 15 grados o 12 grados o 10 grados es verano. Y aparte, te digo una cosa, podés salir desnudo a la calle, podés vivir desnudo. Eso sí, se te van a caer de risa, te van a aplaudir, una de dos. Pero ¿podés salir vivir desnudo? Sí. ¿Hay cuántas tribus hay que en el Amazonas o en todos lados donde viven desnudos? Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, prácticamente sí, Camilo. O sea, si vamos a esa definición tan estricta, para subsistir, sí, lo único que tenés es el aire, el agua y la comida. Si, sin eso te morís, tarde o temprano te morís. Pero ¿cuál es el problema? Que acá hay un tema hay un claro oscuro, donde depende el nivel socioeconómico, depende la sociedad en la cual te muevas, hay necesidades secundarias que pasan a ser primarias. Por ejemplo, el celular. Hoy, Puede ser que el celular sería primaria, pero el modelo ya sería una necesidad secundaria, digamos. El modelo del celular. no. ¿Por qué? Porque no es necesario un modelo específico. ¿Por qué? Porque va a depender el uso que vos le des al celular. Creo que no es el mismo Sí, uso. a ver, todo eso que ustedes me dicen es divino, pero pónganse a pensar que todo evoluciona y los celulares, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un S8 y un S21? Sí, me va a decir tiene más memoria, tiene 3 cámaras. ¿Y para lo que lo usamos nosotros? Que a ver, que tenga más memoria, que tenga, ¿para qué? Para guardar más canciones, para guardar más fotos, para... Lo podés meter en un disco duro, en una computadora o en un disco externo. No estoy de acuerdo. O sea, a ver, que el celular de alguna forma pasó de ser de subsistencia a poder ser primario, sí, lo acepto. Hay gente que labura del celular. Aparte, para mí, aparte o sea, más allá de trabajar y todo eso, porque eso puede ser reemplazado por una computadora, por ejemplo, es una cuestión social. La gente se empezó a comunicarse para juntarse, para todo, por el celular. Músicamente, o sea, podés llegar a quedar aislado de alguna forma, sin celular, o sin una red social. Por eso te digo, Damián, o sea, el tema es, a ver,
Hoy el celular y en el nivel socioeconómico, que de alguna forma tenemos la posibilidad de movernos todos, hoy un celular pasó a ser primario. Lo necesitas por la comunicación, la necesitas por... O sea, no, Gaspar, más que la palabra civilización, yo diría que es la palabra de subsistencia. Claro. Profe, y la gente que vive, no sé, en el campo, así medio aislado, casi ni usan. No, dicen que los ricos no usan celulares. Eso dicen. Pero bueno, por eso te digo, vamos de nuevo. Depende en el nivel socioeconómico, depende de la ciudad, depende dejan de ser, de hecho, la ropa, como decíamos recién, y bueno, si salí a la calle desnudo, te meten preso, o te va a un loquero, mínimo. ¿Se entiende? Con lo cual, desgraciado, afortunadamente, la ropa pasó a ser una necesidad primaria, independientemente del clima. ¿Tá? Entonces ese es el tema. Y mal que nos pese el celular, yo siempre le gasto a mi señora, me dice, no puedo salir sin celular. Le digo, pero vivo 40 años sin celular y ahora no puedo salir sin celular. No, es que el celular... Sale mi hija y empieza, cuando llegue, llámame, cuando salga, llámame, cuando venga, llámame, cuando esto, llámame. Y yo le digo, cada vez que nosotros salíamos de joda, no tenía ni teléfono. Nos íbamos y tus viejos no sabían dónde miércoles nos íbamos. Ni dónde estábamos, ni si habíamos llegado, si no habíamos llegado. Y bueno, ahora es así. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, bueno, insisto, depende del nivel socioeconómico, depende de tus costumbres, dejó de ser secundaria para pasar a ser primaria. Un celular, una computadora, un televisor, la ropa en general, hasta los zapatos. ¿Estamos? Tengan presente por ahí otro ejercicio más general, el tema de los conceptos y las definiciones. Un poco ya se los había mencionado el ingeniero Berazategui con el tema de los claroscuros. Siempre una definición o un concepto es como una luz, ¿no? Tiene un área que ilumina bien, un centro del foco de iluminación, en donde es claro, digamos, los casos que abarca son nítidos, y después hacia los costados la luz va menguando hasta que hay una zona de sombras, y después hay oscuridad, ¿no? O sea, que es donde el concepto ya no llega. Pero en las zonas grises, estas zonas de penumbra, y hay algunas cosas que a veces sí, a veces no, depende de los ángulos con los que se los vea. Uno podría decir, bueno, las necesidades primarias o de subsistencia, hay un núcleo duro, que es lo que el concepto ilumina bien, que lo mencionaba el ingeniero, son las vitales para la sobrevivencia que tenemos como organismos físicos de una determinada especie, ¿no? Respiramos, comemos y bebemos, y alguna que otra más puede haber ahí. Eso es claro, ¿no? Que es una necesidad primaria de subsistencia. Y uno podría decir también hay necesidades secundarias, que secundarias no quiere decir que sean por ahí menos importantes, significa que son necesidades que están muy contextualizadas, muy determinadas por el contexto en el que estamos. No es lo mismo ser habitantes del siglo XVIII y tener a lo mejor la necesidad de contar con un caballo, que ser un habitante del siglo XXI y tener la necesidad de contar con un auto o con una moto, para el mismo fin que el caballo, que es para desplazarse. Entonces son, digamos, los dos seres humanos de los dos siglos necesitaban respirar, comer, ¿no? Pero en cuanto a las necesidades del contexto de la civilización donde vive, y la necesidad del transporte, es diferente la forma de satisfacerla. Ahora, uno podría decir que hay necesidades que surgen en la civilización o en los contextos que en un momento dado se vuelven hasta vitales, ¿no? Digo, o sea, si vos tenés un accidente en medio de una ruta y estás mal herido, ahí un celular se vuelve algo tan importante como respirar. Digo, puede ser la diferencia entre que puedas llamar a alguien que te asista o no a tiempo. Entonces, como ven, los conceptos, está bien tener conceptos claros y abarcativos, como lo mencionábamos antes,
Pero después hay que ser conscientes que los conceptos por ahí tienen sus límites y hay zonas de penumbra en donde por ahí cambian las perspectivas, mejor dicho, cambia el lugar donde yo puedo a un fenómeno ubicarlo en un concepto o en otro, de acuerdo a cómo yo lo mire o cómo me varíen las circunstancias. Ya seguidamente el ingeniero les va a explicar, por ejemplo, lo que son bienes de uso y bienes de capital, y de nuevo vamos a tener una definición fuerte, pero también algunos casos que quedan como en la frontera, o incluso casos que cruzan la frontera, van y vienen, ¿no? De acuerdo a la perspectiva. Digo, son ejercicios, ustedes como estudiantes universitarios, una de los grandes aprendizajes que tienen que hacer, más allá de los contenidos concretos de tal o cual materia, es aprender a razonar con cierta sistematicidad, más si son ingenieros todavía, pero en cualquier disciplina. Este manejo de los conceptos es una parte fundamental de ello. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Cuáles son las características de las necesidades? La primera característica es que son ilimitadas en su número. Como dijimos siempre, son infinitas. La segunda característica son limitadas, sin la I, en su capacidad. ¿Qué significa eso? Si yo tengo sed, tomo 1 o 2 vasos de agua y desaparece esa necesidad. No tengo pantalón, voy y me compro 1 o 2 pantalones y desaparece esa necesidad. Con lo cual son limitadas en su capacidad. Pero ¿cuál es el problema? Son recurrentes. O sea, ¿qué significa? La necesidad vuelve. O sea, tengo sed, tomo 2 vasos de agua, listo, terminó esa necesidad. Pero al tiempo vuelvo a tener la necesidad de tomar agua. Sí, no tengo pantalón, me compro un pantalón, listo, lo uso, se me rompe, ya vuelvo otra vez a tener que comprarme un pantalón, o engordo, o adelgazo, o crezco, o lo que sea, y necesito comprarme otro. ¿Estamos de acuerdo? Son complementarias. Una necesidad trae aparejada a otra. La necesidad de tomar agua trae la necesidad de tener un vaso, tener una botella. La necesidad de comer trae aparejada la necesidad de tener cubiertos, platos. La necesidad de moverse trae aparejado tener un auto, tener un medio de transporte. ¿Está claro? O sea, se complementan. Y por último son concurrentes, vienen todas juntas. O sea, tienes la necesidad de tomar agua, de comer, de vestirte, de moverte, de celular, de... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí cerramos el tema de necesidades. ¿Qué son los recursos? Los recursos son un conjunto de elementos heterogéneos que pueden ser utilizados para generar bienes y servicios. Cuando hablemos de recursos vamos a hablar de potencial. O sea, ¿qué significa? Es algo que tenemos y que está potencial, que no lo estamos usando. Porque fíjense que pueden ser utilizados, no que se utilizan, que pueden ser utilizados para generar bienes y servicios. O sea que es una riqueza disponible, potencial, que no la estamos usando. Cuando son recursos, ¿cómo se dividen los recursos? ¿O cómo se clasifican? Tenemos los recursos ordinarios, primarios, naturales o primarios. Esperen que hay algo en el chat. ¿Qué pasa? Heterogéneo significa que son distintos. Cuando algo es homogéneo, es que todo junto es todo lo mismo. Cuando son heterogéneos, es que son muy distintos. O sea, por ejemplo, a ver, los argentinos somos homogéneos, pero si juntamos argentinos con bolivianos, con brasileros, con chilenos, con uruguayos, somos heterogéneos porque cada uno va a tener su idiosincrasia totalmente distinta. ¿Sí? ¿Se entendió? No me acuerdo quién fue el que preguntó. ¿Guadalupe? Entonces, los recursos se clasifican en ordinarios, primarios, naturales o primarios.
donde esos son los que nos da la naturaleza. Tierra, agua, aire, animales, etc. ¿Sí? Se pueden dividir en recursos renovables, que son los recursos que se renuevan, que son los graves problemas que estamos teniendo ahora, que esos recursos renovables se están renovando, pero ojo, también se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque somos mucha gente viviendo en un planeta que no soporta semejante cantidad. ¿Está? Después tenemos los no renovables, o sea, ¿cuáles son los recursos renovables? Aire, sol, tierra, digamos los que son inagotables o lo que no se agota. Los recursos no renovables, que son aquellos que son finitos. Por ejemplo, habrán visto el petróleo, que dicen que es un recurso no renovable, o sea, cuando se acabe el petróleo se acabó. Por ejemplo. Y después tenemos lo que son los recursos continuos, que son aquellos que tienen una determinada continuidad, ¿sí? Que ojo, fíjense que el agua está dentro de unos recursos no renovables, pero a la vez podría ser un recurso continuo si se logra descubrir la desalinización del agua de mar, o la potabilización del agua de mar. ¿Ok? ¿Pero ya no había algo inventado para eso? Todavía no. Por lo menos no a escala. Sí, o sea, yo lo que había leído era como una máquina chica que había. Ya van a entender como ingenieros que todo va a depender de los intereses, por llamarlo de alguna forma. Sí. Dicen que también está desarrollado el auto agua, pero todavía no es... hay intereses que están tocando que no les conviene. ¿Sí, Emilce? Sí. Los recursos humanos, las personas, y los recursos instrumentales, que son las máquinas y todas esas cosas. Ojo que, insisto, cuando hablamos de recursos, un recurso natural o ordinario es una tierra guasa, sin cosechar, sin plantar, sin sembrar, sin nada. Guasa, sin trabajar. Un recurso humano es un tipo cruzado de brazos, no labura. Los tenés ahí, son potenciales. ¿Los podés utilizar? Sí. Pero como recurso está ahí quietito, no hace nada. Un recurso instrumental, una máquina que no labura. Está ahí, quietito, no hace nada. ¿Lo podés utilizar? Sí. Pero está como recurso, lo tengo ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dijimos, recursos escasos, necesidades infinitas. Las necesidades las vamos a satisfacer con bienes y servicios. Entonces, ¿qué son los bienes? Los bienes son todos aquellos objetos materiales considerados aptos para satisfacer una necesidad. Satisfacen de forma directa o indirecta la necesidad del hombre. Mesa, silla, cama, cuchara, tenedor, cuchillo, botella, celular, mouse, cartuchera. Todos son bienes materiales. Lo puedes tocar, existen. ¿Ok? Que sirven para satisfacer una necesidad. ¿Estamos? ¿Cómo se clasifican los bienes? Los bienes se van a clasificar según su carácter de dos tipos, el libres o económicos. ¿Cuáles son los libres? Los libres son aquellos que están en la naturaleza, que no necesitamos de ningún esfuerzo para obtenerlos. Aire, agua, tierra, están libres. Mientras que los económicos son aquellos que tienen que tener alguna transformación para poder utilizarlo. De hecho, en economía no vamos a ver los libres porque están disponibles y nosotros necesitamos estudiar alguna transformación o hacer alguna transformación para obtener los bienes económicos. Entonces, cuando hablemos de bienes en economía, fundamentalmente, o sea, son bienes económicos.
no son los bienes libres. ¿Claro? Ahora bien, según su utilización, pueden ser de consumo o de capital. ¿Cuáles son los de consumo? Los de consumo son aquellos que, así como están, se consumen. Y los de capital son los que sirven, se utilizan para hacer otro bien o servicio. Pregunto. Acá esto es lo que adelantó Carlos. ¿Un auto es un bien de capital o un bien de consumo? ¿De consumo? ¿Por qué? Porque lo usas como te lo entregan. Y depende. No lo transformas al auto. Porque si lo usas para trabajo, no sería tan de capital. Emilce, ¿no? Sí. La que transforma el auto, ¿no? Ah, no, la otra chica dijo que lo usaba para trabajo. No, Emilce fue la que dijo que transforma. Si vos te compras un torno, si vos sos dueño de una metalúrgica y compras un torno, ese torno es bien de capital o bien, así antes que el ingeniero te explique más, ¿es bien de capital o bien de consumo? Si lo va a utilizar el torno. Vos te compraste un torno, ¿es bien de capital o bien de consumo? Y de capital, porque estaba diciendo que lo tenía en una empresa metalúrgica. Bueno, ¿y vos lo transformaste ese torno? Y lo agregaste en realidad a un No, conjunto. ¿le hiciste algún cambio al torno? No. Bueno, entonces, esto para que tengas cuidado. Lo que identifica si es un bien de consumo o un bien de capital, y no te digo qué son, porque el ingeniero estaba explicando eso, no es lo que yo, digamos, no es si yo le aplico al objeto ese algún proceso transformador, sino para qué lo voy a usar, ¿se entiende? Sí. Entonces, A ver, digo, espera, Emilce, ya volvemos un cachito. para que no te confundas con eso. A ver, Lautaro preguntó de nuevo los bienes económicos. ¿Qué son? Los bienes libres son aquellos que están en la naturaleza, que no necesitamos de ningún esfuerzo para obtenerlos. Y hablemos bajito, no es cosa que nos metan un impuesto a respirar o algo por el estilo. ¿Tá? Mientras que los económicos son aquellos que necesitamos hacer una transformación. O sea, ¿qué significa? El aire es un bien. Está bien, vos me decís, no, pero el aire no es tangible. Pero es un bien, porque de alguna forma te hace algo. ¿Sí? El agua es un bien. Que nadie te cobra si vas al mar. ¿Ok? Está libre. ¿Qué pasa con los bienes económicos? Un auto, tenés que hacer una transformación para obtener el auto. Una computadora, tenés que hacer una transformación para obtener una computadora. ¿Se entendió, Lautaro? Bien. Ahora volvemos. Emilce, nosotros dijimos según su utilización. ¿Qué significa? Vos vas a comprar un bien ya listo, terminado. Entonces, puedo decir, según para qué lo utilice a ese bien terminado, según para qué lo utilice a ese bien terminado, yo lo voy a clasificar en de consumo o de capital. O sea, yo compro un auto ya transformado y ese auto es de consumo o de capital. Y depende para qué se utiliza. A ver. Porque si usamos para, no sé, viajar, qué sé yo, al trabajo, sería de consumo. Pero A ver, si, Ana, te lo hago más puntual. Un taxi. ¿Es un bien de sí, consumo o bien de capital? de capital, porque estás brindando un servicio.
¿Y si el tachero sale a pasear con su familia? Bueno, ahí es de consumo. Entonces, ¿cómo la cosa? ¿Te volvés loco? Depende del punto de vista. Para la agencia de taxis es un bien de capital, para vos que te subís al taxi es un bien de consumo. ¿Una heladera es un bien de consumo o un bien de capital? Consumo. Para yo que la compro es de consumo. Para las fábricas es de capital. Si no vende heladeras, no ¿Y tiene la plata. heladera de un kiosco? ¿La heladera de un kiosco? Es capital. Es como pasa con las necesidades, eso que hay como... ¿Y si el kiosquero mete la carne que compró para la familia? Sería de consumo. Entonces, ¿me quieren volver loco? ¿Cómo es? Y entonces, ¿en qué nos tenemos que basar? Y según las utilizaciones. Según el Depende fin, para lo que lo utilices. Acá vuelve a ver otra vez, como Carlos se anticipó hace un ratito, y vuelve a ver otro claroscuro. Depende para lo que vos lo utilices, va a ser de consumo o de capital. De hecho, un taxi, por ejemplo, un taxi, si el tachero está llevando a un pasajero, en ese momento es un bien de capital. Si sale a pasear con la familia, en ese momento es de consumo. Una heladera de un kiosco, si está enfriando los sándwiches, la gaseosa, lo que sea, para vender, es un bien de capital. Si la mujer le trae la carne, o él trae la carne que compró para hacer el asado, para comer con la familia, lo que sea, le hace un costadito la bebida y la mete ahí, ese pedazo es de consumo, todo el resto de capital. Entonces, depende cuál sea la utilización que vos le estés dando a ese bien en ese momento va a ser de consumo de capital. Otra vez vuelve a haber ahí algo medio raro. ¿Está claro? Sí. Que puede ser de consumo de capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, profe. Bien. ¿Qué son los servicios? Los servicios son todas aquellas prestaciones personales que utiliza el hombre para satisfacer necesidades. Por ejemplo, transporte, dentista, profesor, contador, abogado, político, etc. El grave o la gran característica que tiene esto es que son intangibles. O sea, como tocar lo que, bueno, está bien, lo que te hace el dentista, más que tocarlo lo sentís. Pero, ¿cómo ves qué bien hace? O sea, no es tangible como dijimos con los bienes. ¿Cómo tocas lo que te puedo enseñar yo o quien sea? Entonces, ese es el problema o la diferencia que tienen los bienes. Ojo, guarda el hilo. A ver si viene ahora. No. Cuando nosotros hablemos de producto, no vamos a decir producto y o servicio, pero que quede claro que ese producto y o servicio va incluido. ¿Por qué? Porque los servicios también se pueden producir. Ahora llega. Sigamos, ahora le explico cuando veamos lo que es la actividad productiva. ¿Qué es el principio de escasez? El principio de escasez es el primer principio de la economía y es el que mueve a la economía. ¿Por qué? Porque es el que obliga al hombre a elegir para utilizar de la mejor manera posible los recursos escasos para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades infinitas. O sea, ¿qué significa? Siempre vamos a tener que elegir. ¿Por qué? Y porque dice, che, no, pero yo no elijo, yo me voy a comprar un jean. Sí, perfecto. Cuando llega a la jeanería, la chica o el chico que te atiende te ofrece, vas y decís, quiero un jean azul.
Bueno, tenés este jean azul. Y empezamos. Te lo va a comprar los rotos, esos que vienen ahora, te lo va a comprar sin romper, te lo vas a comprar abierto, o sea, como es, con tela expanded, te lo vas a comprar chupín, te lo va... Y eso no es nada, porque a lo mejor viene el tipo y te dice, mira, también tengo este rojo, y chao, se acabó el azul, te va con el rojo. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a tener que elegir. Y ojo, no importa el nivel socioeconómico en el cual vos te muevas, siempre vas a tener que elegir. De hecho, mientras más posibilidades económicas tengas, va a ser mucho más fácil tu elección. Pero vas a tener que elegir. O sea, los ricos van a elegir entre un Mercedes y un BMW cuando vayan a comprar un auto. Los secos, como nosotros, vamos a elegir entre un Up y un Golf. Pero vieron, en algo nos parecemos los ricos. No, che, pero el tipo se puede comprar los dos. Sí, perfecto, está bien. ¿Cuántos autos podés llegar a tener? Pongamos 365 autos. Un auto para cada día. Que te dé tu nivel económico para tener 365 autos. Con lo cual tenés un auto por día. O sea, el auto que arrancas hoy, lo usaste el 17 de marzo del año pasado. ¿Va a andar ese auto? No, no va a andar. Muy probable que no. Y entonces, ¿por qué Cristiano Ronaldo, Messi no tienen 365 autos? Porque el pedo te sale más caro el collar que el perro. Insisto, el auto que vas a arrancar hoy, no, la nafta está podrida, las mangueras están secas, no tiene batería, las gomas deben estar bajas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, mal que te pese, vas a tener que elegir. Ponele, va a tener 5 autos, 6 autos, como tiene Cristiano, hay que está la filmación, ahí está el video, donde tiene los 5 o 6 autos, pero no tiene más. ¿Para qué? Aparte, ¿cuántos autos hay? Uno solo. ¿Para qué querés 365? ¿Para qué querés 10, 12? Si va a usar uno solo. Y el resto se te va a echar a perder. Entonces, ese es el tema. Por eso, este principio de escasez es el que nos dice, che, elegí cómo utilizar esos recursos escasos para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Che, en el día, ¿cómo voy a elegir qué hacer en el día para poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles? Che, hoy me levanto y digo, bueno, elijo, voy a ver a mi amigo, a mi amiga, voy a tomar un café, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero por ir a ver a mi amiga tengo que dejar de estudiar, que ustedes son muy así, eso de cajón. Se prefieren ir a ver a los amigos a estudiar, eso es de cajón. Entonces, y no estudio. ¿Se entiende? Con lo cual tienes que elegir. Y si siempre va a elegir irte al CODE, irte al fútbol, irte a cualquier lado, menos estudiar. Ya lo vemos, Federico. ¿Estamos? Pero conste, o sea, que quede claro eso. Siempre vas a tener que elegir. Entonces aparece un sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? Es un conjunto de relaciones básicas, técnicas, institucionales que caracterizan a la organización económica de la sociedad. O sea, donde tenemos relaciones, donde yo voy a hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra. Existen, a ver, no nos podemos dedicar a hacer todo lo mismo porque si no sería aburrido. Entonces empezamos a hacer todas esas relaciones donde alguien hace pantalones rojos, este hace pantalones azules, este hace pantalones verdes, o cada uno hace de los 3 colores, pero en distintas formas, en distintos... Son todas relaciones que existen, ¿ok?
Y de ahí aparece la actividad económica, donde aparece la producción, la distribución y el consumo. O sea, tenemos que producir, tenemos que distribuir, o sea, ¿qué significa distribuir? Hacer llegar ese producto a los consumidores para que me lo compren. Eso es la distribución. Y ojo, fíjense ahí que dice bien, y el consumo de bienes y servicios. Los servicios también se producen. Lo que pasa es que ahora hay otra palabrita, o sea, la producción se utiliza para productos. La servucción se utiliza para servicios. Porque cambió la producción, ahora es toda una metodología nueva que se llama servucción, que estudia la producción de servicios y todo lo demás. ¿Por qué? Y si un servicio es un transporte, y para el transporte necesito producirlo. ¿Qué significa? Y necesito la carga, necesito subirlo al camión, que el camión tenga combustible para ir hasta el destino, de ahí bajarlo y entregarlo. Es una producción. ¿Te gusta o no te gusta? Para dar clases, y tenés que preparar el material, tenés que preparar la clase, tenés que tener la computadora, tenés que saber lo que va a decir, cómo le va a mentir, todo lo demás. Es una producción. ¿Ok? Entonces aparece la actividad productiva. ¿Qué es la actividad productiva o la producción en sí? Es el conjunto coordinado de actos realizados por el hombre con el objeto de crear bienes, proveer servicios y agregar valores a los bienes existentes. ¿Cómo es? ¿Por qué conjunto coordinado de actos? Muchas veces a lo mejor a ustedes les ha pasado en el auto, se les ha quemado un fusible o algo por el estilo, y no sé si vieron dónde está, o sea, no sé si se han chocado con la fusiblera del auto, está ahí abajo, o sea, del volante, está acá abajo, bien acá abajo, donde están los pedales, por ahí abajo. Incómodo. Cuando se te quema un fusible, no tenés luz, tenés el volante que te pega acá en el medio del cogote, el asiento que te revienta las costillas, el cambio de marcha que te lo clavas en el codo. Y vos decís, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo hicieron para meter esto acá? Por eso un conjunto coordinado. Eso estuvo puesto antes de que pusieran todo lo otro. ¿Por qué? Porque saben que poner eso después de poner todo lo otro es complicadísimo y no podés perder tiempo. Por eso tenés que coordinar los actos para que la producción salga lo más rápido, lo más eficiente posible, más que rápido, lo más eficiente posible. ¿Estamos? Para crear bienes es producir, proveer servicios es producir un servicio, o agregar valor a los bienes existentes. ¿Qué significa? Mal que nos pese, esta botella tiene que salir así, con esta tapa. Entonces, tiene que haber un tonto, o una persona, una máquina, lo que sea, que le ponga esta tapa. Eso es agregarle valor. ¿Por qué? Porque si vos vendés esta botella así, sin tapa, la vendés en 2 mangos. O la tenés que regalar. Ahora, si ya le pones la tapa, esta botella la podés vender en 1000 mangos, 1500 mangos, lo que sea. ¿Por qué? Porque le agregó valor al producto. Entonces tiene que haber alguien que le ponga esta tapa. Si no, no sirve. Termina vendiendo la fallada de segunda, todo lo demás, que la tienes que vender en 2 mangos. ¿Está claro? Eso significa agregarle valor a un bien existente. Por ejemplo, otro ejemplo más, a lo mejor más tangible. Los que son distribuidores, o sea, los que son importadores de productos de China, por ejemplo, que lo que hacen es traerlos de China, los almacenan y después los distribuyen. ¿Qué están haciendo? A ese producto que trajeron de China le están agregando valor de
depósito o de tiempo, y después le agregan el valor para hacerlo llegar hasta el consumidor final o hasta tu cliente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos los insumos que ingresan al proceso productivo, y del proceso productivo salen bienes y servicios. O sea, siempre las empresas se nutren de insumos, acostúmbrense a esa palabra porque ahora en más la van a usar como tontos, para armar el proceso productivo y tener u obtener bienes y servicios. Y acá aparece lo que preguntó el amigo Federico. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que perdemos de ganar por haber hecho esa elección. ¿Cómo es? Supónganse lo siguiente. El mismo día, a la misma hora, y por el mismo Vaticanal, como decía en una época, son muy chicos, no saben de qué estoy hablando, dan, o supongamos que abrieron los cines y que abrieron las canchas de fútbol. Tenés entrada o podés ir al cine a ver la película que está nominada o ganadora, no sé cuántos. Y ese mismo día, esa misma hora, juega tu equipo, no les voy a poner nombres, ya van a ver por qué. Juega tu equipo de fútbol preferido. Es mal que te pese, tenés que elegir. A ver, decime tu estado civil y yo te digo cuál va a ser tu elección, ¿no? Pero tenés que elegir. Entonces vos decís, me voy al cine. La película viene con todo el circo, con todo, bueno, vamos al cine. Resulta que entrar en la película un bodrio, te dormís, un desastre, no había pochoclo. Y encima tu equipo, que no le ganó a nadie, ese día hace 7. El delantero, el Matungo, ese el delantero, nunca había hecho un gol, metió todos los goles, y vos como estúpido yendo al cine. Y te perdés de ganar, de haber visto a tu equipo ganar. Valga la redundancia. Por el contrario, decir, me voy a ver a mi equipo, y justo ese día le meten 8. Son un desastre, encima llueve, te mojas, te rompen el auto, y decir, ¿por qué no fui al cine? Estaría calentito, tranquilo, no me mojo, no lo veo los burros. O sea, perdiste de ganar, de haber ido al cine, de haber estado más tranquilo y no comerte eso. Eso es el costo de oportunidad. Y todos, no importa el nivel socioeconómico que tengamos, tenemos que elegir. Insisto, algunos más fácil que otros, pero todos tenemos que elegir. Estamos hasta acá, mal que nos pese. ¿Por qué? Y porque los recursos son escasos y sobre todo nuestra vida es escasa. ¿Y para qué querés 850.000 autos, 850.000 pantalones si terminás usando 2 o 3? Insisto, no se crean que los ricos andan variándose de pantalones, no son muy distintos a nosotros que usamos siempre lo mismo, y la cantidad de pantalones o remeras o cosas que deben tener con la etiqueta de ser mucho más importante o mucho más abultada que la que podemos llegar a tener cualquiera de nosotros. ¿Está? ¿Duda hasta acá? ¿Quedó claro el concepto de costo de oportunidad? Sí, profe. Bien. Profe, sí. Una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre insumos y recursos? Ahora lo vemos. Bueno. Ahora lo vemos. Entonces ahora aparecen los factores de la producción. Donde nosotros habíamos dicho que teníamos los recursos, que era estaban potencial, no hacían nada, pero nosotros ya empezamos a producir. Entonces, si empezamos a producir,
Nosotros dijimos que teníamos los recursos y que eran factibles de ser utilizados para producir bienes y servicios. Entonces, ¿qué son los factores de la producción? Los factores de la producción son los recursos y servicios necesarios empleados por las empresas en su proceso de producción. O bien, son los recursos puestos a trabajar. O sea, una empresa se nutre de insumos. Los factores de la producción, un poco explicándote lo que preguntabas vos, que son los recursos puestos a trabajar, producen o realizan la transformación y aparece el bien o servicio. ¿Me quedó claro? No sé quién fue el que preguntó. Sí, profe, yo había preguntado. ¿Quedó claro, Santiago? Sí. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Me quiere volver loco. Esto lo vamos a ver, ya lo vamos a ver cuando veamos la oferta y demanda de la empresa, lo vamos a ver. Nosotros tenemos una empresa. Esa empresa que tiene adentro, tiene los factores de la producción. A ver, espérame, Ana, terminamos de ver los factores de la producción y te lo explico mejor, ¿sí? ¿Estamos? Sí, no hay problema. Entonces, los factores de la producción son los recursos puestos a trabajar, para que lo entiendas un poco mejor, porque si no queda medio en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, los recursos los ponemos a laburar, entonces ya dejan de ser recursos. Entonces, el recurso primario se transforma en tierra, en el factor de la producción tierra. Los recursos humanos se transforman en los factores de la producción trabajo y empresario. El trabajo son la gente que labura y el empresario el dueño de la empresa. Y los instrumentales, que dijimos que eran las maquinarias, se transforman en capital. Pero hay un problema, acá esto estaba muy tranquilo, no hacía nada, los recursos humanos cruzados de brazos, los recursos primarios de guasos sin utilizar, los instrumentales, las maquinitas paradas, y lo pone a laburar. Y hay un problema cuando lo pone a laburar. ¿Cuál es el problema? Quieren cobrar, ¿qué es ubicado? No laburan gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya incluso lo vamos a ver más en detalle cuando estemos en la parte de macroeconomía. Lo que recibe como retribución la tierra se conoce como renta. Seguro que habrán escuchado que este vive de renta. ¿Y por qué vive de renta? Porque tiene departamento, porque tiene un campo, porque tiene... Entonces vive de renta, de la guita que le da esa tierra. ¿Está? Después tenemos el trabajo, es muy simple, recibe como remuneración el salario. Eso no hay nada que explicar. El empresario recibe como remuneración el beneficio, la ganancia, dámelo como quiera. Y el capital recibe el interés. ¿Cuántas veces habrán escuchado, che, este vive de interés? ¿Por qué? Porque tiene una guita en el banco o en la timba financiera y con eso vive bien. Con el interés que le da esa plata, vive bien. Ahora bien, fíjense una cosa. Aparte de ser los recursos puestos a trabajar, si faltara alguno de estos, no se puede llevar a cabo la producción. ¿Por qué? Porque ponele que tengas la tierra, el espacio físico, tengas la gente para laburar, tengas el empresario, pero no tenés las máquinas. ¿Podés producir? No. Tenés las máquinas, tenés el empresario, tenés el trabajo, pero no tenés el espacio físico, ¿podés producir? No. Tenés el espacio físico, tenés el empresario, tenés la máquina, pero no tenés ningún negrito que apriete el botón, ¿podés producir? No. Tenés la tierra, tenés el trabajo, tenés el capital, pero no tenés el empresario que dirija, que ponga la guita, que lo que sea, ¿podés producir? No. O sea que si falta alguno de estos, no se puede llevar a cabo la producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se realiza esa producción? No sé si viene ahora. No. No estaba atrás.
Acá lo tenés, Ana, fíjate. A la empresa ingresan los insumos. A la empresa ingresan los insumos. Esos insumos que ingresan a la empresa, acá tenés la empresa, que lo podés llamar como proceso productivo, están los factores de la producción, que son los recursos puestos a trabajar. El empresario, el capital, la tierra y los empleados. Entre esos 4 tipos, acá adentro, producen la transformación de esos insumos que ingresaron y terminan saliendo bienes y servicios. ¿Te cerró, Ana? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dimos todas estas definiciones, todas perdidas, una por allá, la otra por allá, PYME, economía, todo. Pero todo está, de alguna forma, concatenado. Profe, Sí. ¿podría explicar por qué la remuneración de... Para tener un problema en el micrófono, Fernando. ¿Por qué la remuneración de los instrumentales es el interés? ¿Por qué la remuneración del capital es el interés? Eso estás queriendo preguntar. Claro, de los instrumentales. No, ojo que para los instrumentales se te transforman en capital, ¿no? Entendamos una cosa, estos son recursos. Los recursos están disponibles, no están laburando. Cuando son recursos no están laburando. Los ponés a trabajar y cambian su estatus de recursos a factores de la producción. Entonces, el recurso instrumental se transforma en el capital de la empresa. Ese capital va a recibir como remuneración el interés. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estas 4 remuneraciones que aparecen acá, ya vamos a ver que es de la forma de cómo se distribuye las riquezas del país. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el interés este capital? Sobre todo el capital. Todos estos factores de la producción sufren una depreciación. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa una depreciación? Una pérdida del valor, una pérdida del valor con el tiempo. O sea, ¿qué significa eso? Ustedes tan divinos, tienen 20 años, todavía se bancan correr, jugar al fútbol y todo lo demás. Esperen pasar los 30, los 40, y si no se mantienen en estado, no van a poder jugar mal fútbol. ¿Por qué? Porque te pones viejo. Te depreciás. Empezás a perder valor económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vos te depreciás y vas perdiendo valor, te tienen que de alguna forma pagar ese valor que vos vas perdiendo, que lo pagan a través de estas remuneraciones. Por ahora quédate con eso, ya después lo vamos... dejémoslo por ahora la amortización, Federico. Ya después más adelante, cuando empecemos en macro, vamos a ver lo que es depreciación más firme, más en claro. Vamos a ver lo que es depreciación y lo que es amortización. ¿Está? Por ahora no nos metamos en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Insisto, esto es la forma o el nombre que tiene la remuneración que reciben estos tipos cuando se ponen a laburar. La tierra recibe la renta. ¿Por qué? Porque así se llama. Igual que el trabajo. ¿Por qué se llama salario? Porque teóricamente esto viene de la sal, cuando pagaban con sal, porque la sal era
un mineral precioso y lo aceptaban como pago, entonces por eso se llama salario. ¿Está claro? Y el capital recibe el interés. Cuando vos tenés un capital, ese capital, el rendimiento que te da es el interés. ¿Está claro, Fernando? Claro, rendimiento en el tiempo. Mientras más tiempo va a funcionar, más interés te va a dar, más. ¿Seguro? O mientras más laburás, más salario ganás. Sí, entiendo. Bien. Insisto, vimos todas estas definiciones, todas perdidas. Vamos a ver cómo unimos todo esto, cómo cerramos todas estas definiciones. Nosotros hablamos de economía. ¿Qué decía la economía cuando la definimos? Que administrábamos los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Por eso surgía el principio de escasez, que teníamos que administrar de la mejor manera posible esos recursos escasos para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades ilimitadas posibles. Entonces también eso dijimos que era un principio de la economía. Ahora bien, ¿cómo satisfacemos esas necesidades? Agarramos a los recursos, los transformamos en factores de la producción. ¿Qué hacen estos factores de la producción? Dijimos que era un conjunto de elementos, que entre todos llevaban a cabo la producción. ¿Qué hacen? Realizan la actividad productiva o la producción. ¿Qué sale? Y acá teníamos el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? No podés producir solamente tomates. ¿Por qué no podés producir solamente tomate? Porque hay gente que come lechuga, hay gente que come zanahoria, hay gente que no le gusta el tomate. ¿Por qué? Porque no le gusta el tomate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que te va a estar pidiendo otras cosas y vos producís solamente tomate. Y no, yo quiero producir solamente tomate. No, estúpido, te estás perdiendo venta si te echan a perder los tomates por la cantidad que producís, cuando podés producir zanahoria, verdura, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que dejar de producir tomate para producir algo de zanahoria. Entonces, tenés un costo de oportunidad de dejar de producir esos tomates para producir esa zanahoria. Pero, también necesito papa. Listo. Veo cómo pierdo de producir tomate, cómo pierdo de producir zanahorias para producir papa. Eso es lo que significa la elección, eso es lo que significa el costo de oportunidad. Vamos a perder de producir tomate, lo que fuera, para producir otra cosa. ¿Por qué? Y porque afortunadamente somos todos distintos. Sería muy aburrido si todos tuviéramos los mismos gustos, si todos pensáramos igual. Esto sería un bodrio de aquello. Afortunadamente todos pensamos distintos, todos queremos cosas distintas, nos gustan cosas distintas, gracias a Dios. Entonces por eso tenemos que elegir qué producir, ya vamos a ver, la clase que viene lo vamos a ver a eso, elegir qué producir donde vas a tener un costo de oportunidad porque vas a tener que dejar de producir esto para producir esto. ¿Ok? Pero vas a tener que elegir. Entonces aparece el costo de oportunidad en la actividad productiva. ¿Y qué obtenemos con la actividad productiva? Bienes y servicios. ¿Y para qué obtenemos esos bienes y servicios? Para satisfacer las necesidades. Fíjense cómo todas las definiciones que hemos hecho desde que empezamos hasta acá, cómo se unen
para llegar a algo simple. ¿Para llegar a qué? A los fines de importancia diversa que vimos en la primera. ¿Cuáles eran los fines de importancia diversa? Satisfacer las necesidades. ¿Está claro? Con recursos escasos. ¿Duda? ¿Duda? No, profe, creo que no. De mi parte, no. Bien. Tenemos los sectores de la producción. ¿Qué significa? Una economía se divide en distintos sectores de la producción dependiendo a qué se dedique cada empresa. Los sectores de la producción son tres. El sector primario, donde se agrupan todas las empresas que explotan los recursos naturales o primarios. O sea, ¿qué se podría decir que corta oportunidad puede ser? No, porque perdés de ganar. A ver, nunca es positivo. Nunca es positivo. Porque perdés de ganar. Al hacer esa elección estás perdiendo de ganar. Entonces no deja de ser positivo. Por más que vos digas, che, está bien, dejo de producir tomate para hacer zanahoria y me compran zanahoria y no se me pudren los tomates. Pero igual, pero deja de producir tomate, con lo cual eso es negativo. ¿Se entiende, Lautaro? Entonces tenemos el sector primario. El sector primario están todas las empresas que se dedican a procesar los recursos primarios naturales. O sea, todas las empresas que se dedican a la ganadería, agricultura, caza, pesca, etc. El sector secundario, constituido por las empresas manufactureras, constructoras, automotrices, gaseosas, etc. Y el sector terciario es donde se juntan todas las empresas que se dedican a la producción de servicios. Comercio, bancos, transporte, etc. Pregunta. Y acá los quiero ver. ¿A qué sector o con cuál sector de la economía podemos identificarlo en la Argentina? ¿Con cuál de estos tres sectores? ¿Y secundaria? ¿Por qué? Porque hay más empresas manufactureras, digamos, más empleo hay, más cantidad de gente. Para mí con la primaria. Porque se destaca, el argentino se destaca más en lo que es la ganadería y agricultura de todos los bienes que tenemos. ¿La Argentina vive del sector primario? Sí. Tengo entendido que sí. ¿La generación de riqueza de la Argentina es principalmente del sector primario? Sí, me parece que sí, ¿no? Es de la ganadería y la agricultura. ¿Cuánto es el PBI? ¿Cuánto es el PBI del sector primario en Argentina? Digo, es un concepto que van a ver antes, pero está siempre en la prensa. ¿La? No, toma, el 80%. ¿El 80%? En la generación del 80%. De la Sí, no, generación se del refiere a los años 80. Sí.
No llega al 25%. La producción primaria, ¿no? Y Camila, fíjate, porque esto es otro tema, pero fíjate si conoces algún país desarrollado y con buen estándar de vida que base su riqueza en el sector primario. No habría mucho lugar para los ingenieros, por ejemplo, en un país así. Entonces, el primario oscila de acuerdo a los años, de acuerdo entre el 22 y el 25% más o menos. El primario. Otra cosa es si vemos las exportaciones, ¿no? A ver, chicos, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice Carlos del PBI es la generación de riqueza del país. Ya lo vamos a ver cuando veamos macro, qué se trata el PBI. ¿Cuál es el problema? Fíjense que no nos llegamos a poner de acuerdo a cuál o con cuál sector de la economía se puede identificar a la Argentina. Si debiéramos identificarlo con algo, como dice Carlos, los países del primer mundo no